Hello! Well, in this video I will explain to you a new topic. We are going to deal with conditionals type 2 or second conditional. Vamos a estar trabajando con condicionales tipo 2 o también conocido como segundo condicional. First, we have the uses. Yes, primero vamos a ver los usos. Conditionals describe the result of a certain condition. Primero tenemos que las oraciones condicionales describen el resultado de una cierta condición. ¿Sí? Estas son las dos cosas que vamos a tener en cuenta. Obviamente, condicional viene de la palabra condición. Va a haber una condición y un resultado. There are three conditional types. Hay tres tipos de oraciones condicionales. La primera es conocida como type 0, que es la que no se cuenta, digamos, que habla sobre truth condition. El segundo tipo es type 1 o first conditional, que habla sobre las probable conditions. ¿Sí? Usamos en este caso el primer condicional when we talk about future situations we believe are real or possible. ¿Sí? Situaciones que nosotros creemos que son reales o posibles en el futuro. ¿Sí? Y después tenemos conditionals type 2 and type 3. A nosotros nos va a interesar el tipo 2, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando con improbable conditions, ¿sí? Condiciones improbables. So, we have conditional type 2 or second conditional. It is used to imagine present or future situations that are impossible in reality. ¿Sí? El uso al que le vamos a dar para las oraciones condicionales tipo 2 va a ser para imaginar situaciones en el presente o futuro que en realidad son imposibles. ¿Sí? Que en el tiempo presente son imposibles. ¿Sí? Ahora vamos a ver la estructura. So, which is the structure? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la estructura de las oraciones condicionales? Primero que nada, a conditional sentence is made of two clauses. Hay que tener en cuenta esto, que una oración condicional siempre va a tener dos cláusulas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una cláusula? A clause consists of a subject and a predicate. ¿Sí? Una cláusula va a tener un sujeto y un predicado, ¿sí? Como todo tipo de oración que conocemos en castellano o en inglés, ¿sí? Eso es una cláusula. Pero las oraciones condicionales tienen dos cláusulas, ¿sí? Va a tener una main clause, que ¿qué es una main clause? Es la cláusula principal. Y estas son, dice, are those that can be alone as a sentence. Las cláusulas principales son las que pueden estar solas como una oración, ¿sí? No necesitan de otra cláusula, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál sería la estructura para las oraciones condicionales. Vamos a tener la if clause, que va a ser la cláusula de la condición, y una main clause, que es la cláusula de la acción o el resultado de esa condición, ¿sí? Ahora bien, acá ustedes ven una coma, el uso de la coma. ¿Qué pasa con esto? A comma separates the two clauses only if the condition clause goes first in the sentence. ¿Qué quiere decir esto? Que solo vamos a poner la coma, ¿sí? Para separar las dos cláusulas, ¿sí? La if clause y la main clause, solamente si la if clause, ¿sí? La que está la cláusula de la condición, está primero. En caso contrario de que aparezca al revés, primero la main clause y después la if clause, no va la coma. Y con esto aclaro que the order of the clauses doesn't change the meaning. El orden de las cláusulas no cambia el significado, ¿sí? Cual sea la cláusula que esté primero, el significado va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a formar la oración condicional tipo 2, ¿sí? O una oración del segundo condicional?
esta va a ser la estructura que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos la cláusula de la condición, que la condición siempre va a tener esta palabrita, if. Es la palabrita nueva. ¿Qué significa if? Significa sí, pero no el sí de afirmación, no el sí que usamos para las respuestas, para dar una respuesta afirmativa, ¿sí? Es un sí de condición. Ahora lo vamos a ver cuando veamos los ejemplos y cuando hagamos la traducción, que tiene otro significado al sí que nosotros conocemos. Va a ser la estructura entonces if plus past simple, ¿sí? En la estructura, en la parte de la cláusula de la condición, ¿sí? Vamos a usar if y el pasado simple, ¿sí? Pasado simple, recordamos, si son verbos irregulares, los vamos a encontrar en la lista de verbos, ¿sí? En la segunda columna. Si son verbos regulares, solamente les agregamos la ed, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la segunda parte de la cláusula? La otra cláusula, la cláusula principal, the main clause, ¿sí? Va a ser el resultado, ¿sí? La acción que se espera de esta condición. ¿Y cómo la vamos a formar? Vamos a formarla con esta palabrita nueva, would, ¿sí? Que es un modal como el will, ¿sí? Que vimos hace poquito. Bueno, ahora vamos a trabajar con este, que es would. Would en afirmativo y wouldn't en negativo, ¿sí? Más, ¿qué cosa? El infinitivo, el verbo en infinitivo. Recordamos, el verbo en infinitivo no tiene ningún cambio. No lleva S, no lleva ing, no ponemos el verbo en pasado simple, ni con ed, ni un verbo irregular, nada, ¿sí? El verbo queda igual. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vimos que en el pasado simple, el verbo to be, el verbo be, ¿sí? Para ciertas personas se escribía was. Bueno, ahora eso va a cambiar, ¿sí? When the if clause, cuando la cláusula de la condición, is followed by the verb be, si la cláusula de la condición tiene el verbo to be, it is grammatically correct to say where, depending on who the person is. No importa quién sea la persona, al verbo be lo vamos a escribir siempre where. If I were, if he were, or if she were, ¿sí? Ya sé que estábamos acostumbrados a escribir was, pero en oraciones condicionales tipo 2 eso cambia, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder distinguir estas oraciones condicionales, ¿sí? Ya que en la traducción al castellano el significado del verbo en pasado simple no es el mismo al que estamos acostumbrados, ¿sí? Es otro tiempo. Vamos a estar traduciéndolo con el tiempo del imperfecto del subjuntivo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que dicen estas oraciones. Acá la primera oración dice: If I won the lottery, I would travel around the world. Si yo ganara o ganase la lotería, ¿sí? Viajaría alrededor del mundo, viajaría por el mundo, ¿sí? Así que acá tenemos primero que separar las dos cláusulas. Acá tenemos la cláusula de la condición, hasta después de la coma, y la segunda es la cláusula del resultado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En la traducción al castellano, nosotros al won no lo decimos si yo gané la lotería, ¿sí? Sino que lo vamos a hacer la traducción al imperfecto del subjuntivo. Si yo ganara o ganase, cualquiera de esas dos traducciones, ¿sí? Si yo ganara o ganase, entonces viajaría alrededor del mundo. Which is the current situation? ¿Cuál es en realidad la situación actual de esta oración? En realidad no gané la lotería, por lo tanto no viajaría alrededor del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la situación en el presente, ¿sí? Por eso hacemos la oración condicional en tipo 2, como vimos anteriormente y dijimos cuál es el uso, ¿no? Para imaginar situaciones del presente o futuro, que en realidad son imposibles. Esta es imposible, yo no puedo viajar alrededor del mundo porque no gané la lotería.
¿sí? Vamos a la segunda oración. Dice, if I were you, I wouldn't go there. Si yo fuera vos, o fuese, ¿sí? Ahí tenemos la primera cláusula, no iría ahí, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Escribimos primero were, porque el pasado simple en oraciones condicionales, el be va a ser were, lo que dijimos en la diapositiva anterior. Y acá tenemos el wouldn't, ¿sí? En forma negativa, plus el verbo go en infinitivo, ¿sí? Si yo fuera o fuese vos, no iría ahí, ¿sí? Eso es lo que dice. ¿Cuál es la realidad? Which is the current situation, which is the present situation. ¿Cuál es la situación presente? Y yo no soy vos. Entonces no podría decir esto, ¿sí? En realidad. Vamos a la tercera. Dice, if she had more money, she would buy a nice flat. Si ella tuviera o tuviese más dinero, ¿sí? Esta es la primera cláusula, la condición siempre va a ser la del if. She would buy a nice flat. Ella compraría, ¿sí? Un lindo departamento. Otra vez, pensamos, esto es algo imposible, algo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad? ¿Sí? Y la realidad es que en realidad ella no tiene tanto dinero, ¿sí? No tiene más dinero del que tiene, entonces no se puede comprar el departamento, ¿sí? Vamos con otra. If it were not raining, we would go to the park. La oración dice entonces, si no estuviese lloviendo, iríamos al parque. ¿Cuál es la realidad? Está lloviendo, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación del presente? Y acá estoy diciendo, si no estuviese lloviendo, irían al parque. Bueno, en realidad está lloviendo, por eso no pueden ir al parque, ¿sí? Y por último tenemos la última oración, que dice, we would have a cat if we had a garden. Nosotros tendríamos un gato si tuviésemos un jardín, ¿sí? ¿Cuál sería la realidad? ¿Cuál es la situación actual? No tienen un jardín, por eso no tienen un gato, ¿sí? Están imaginando el presente o el futuro usando este tipo de oración condicional, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de distinta esta última oración a las anteriores? Primero está la cláusula del resultado de la acción y después viene la cláusula de la condición. Como les dije anteriormente, no importa qué cláusula esté primero, ¿sí? Porque el orden no importa, ¿sí? El significado va a seguir siendo el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es el uso de la coma. Fíjense que en estas tres primeras oraciones tiene la coma, en esta última no. Solamente usamos la coma cuando la oración de la condición va primero. Y algo que les quería recordar es qué es lo que son las cláusulas principales, que lo mencionamos anteriormente también, ¿sí? Las cláusulas principales de main clauses dijimos que son aquellas que pueden estar solas como si fuesen una oración, que no necesitan otra parte, ¿sí? Por ejemplo, a las cuatro primeras, ¿sí? La parte del if no las puedo llamar cláusulas principales, porque dependen de otra oración, si no, no tendrían sentido. Por ejemplo, if I won the lottery, si yo ganara la lotería, y ahí estoy esperando que venga otra cosa, que venga más información, ¿sí? Si yo fuese vos, la oración terminaría ahí, necesito más información. En cambio, la cláusula principal son las que pueden estar solas como una oración. Si yo digo, we would have a cat, nosotros tendríamos un gato. Es una oración común y corriente que no depende de otra, ¿sí? Es al contrario, es independiente. Tenemos el sujeto, verbo, ¿sí? Y el objeto. Lo mismo con esta. I would travel around the world. Yo viajaría alrededor del mundo. Esta oración por sí sola se entiende, no necesita de otra, no es dependiente de otra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de las preguntas? ¿Sí? La estructura va a ser la misma que en todas las preguntas que venimos trabajando en inglés, ¿sí?
tenemos palabra interrogativa, más, en este caso el auxiliar va a ser el modal, would, más el sujeto, más el verbo, más la cláusula del if, ¿sí? O también puede ser lo mismo al revés, primero que venga la cláusula del if y después toda la secuencia de la pregunta, ¿sí? Vamos a ver estas preguntas, ¿sí? Que dicen exactamente lo mismo, nada más que cambia el orden, ¿sí? Y también, como les dije anteriormente, no cambia su significado. Por ejemplo, Where would you work if you quit your job? ¿Dónde trabajarías si renunciases o renunciaras a tu trabajo, a tu empleo? ¿Sí? Este es el primer tipo de pregunta. Podemos decir lo mismo al revés. Primero decimos la cláusula del if. If you quit your job, si tú renunciaras o renunciases a tu trabajo, where would you work? ¿Dónde trabajarías? Y estamos preguntando exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que seguimos dos órdenes distintos. En este caso, primero palabra interrogativa y después la cláusula del if, y acá al revés, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. What would she do if she didn't get the job? ¿Qué es lo que ella haría si no consiguiera o consiguiese el trabajo? ¿Sí? Es un caso hipotético, ¿sí? Ahora podemos decir lo mismo al revés. If she didn't get the job, what would she do? Si ella no consiguiera o consiguiese el trabajo, ¿qué es lo que haría? ¿Sí? Y ahora pasamos a la última pregunta, que es con el uso del verbo happen, pasar, ¿sí? Esta oración, esta pregunta dice, What would happen if you lost your job? ¿Qué pasaría si perdieras o perdieses tu trabajo? ¿Sí? Y la respuesta es también la misma, ¿sí? Que todas las respuestas en inglés, persona y verbo, ¿sí? Y acá tenemos la misma pregunta al revés. If you lost your job, si perdieras o perdieses tu trabajo, what would happen? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Y hasta acá estaríamos viendo sobre el uso de las oraciones condicionales tipo 2.